entrar en razón. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto nos cuesta muchas veces entrar en razón en medio de una situación? Pero cuando más cuesta es cuando estamos enceguecidos en que algo está bien, aunque no lo esté. Entrar en razón en medio de una circunstancia podrá ser tan sencillo o tan complicado dependiendo del estado en que se encuentre nuestro corazón, dependiendo el punto de vista desde el cual estemos viendo esa circunstancia. Por eso, en ocasiones nos puede costar más trabajo entrar en razón en algo que el Señor nos está enseñando, pero en otras ocasiones es algo tan sencillo, se nos pasa la palabra con una lucidez única por nuestra mente que es tan fácil comprender lo que el Señor nos está enseñando, pero todo depende, como decía al comienzo, de acuerdo a cómo se encuentre no solamente nuestro corazón, sino nuestra alma, dependiendo el área en el cual estemos siendo de pronto afectados o dependiendo el área en el cual se esté presentando la situación o la circunstancia. Si nuestra alma está atada a esa situación, a ese estado de vida, a ese estilo de ver las cosas, va a ser un poco dificultuoso entender la verdad. Pero si en cambio es algo en lo que estamos incurriendo de pronto ocasionalmente o no es algo que haga parte de nuestro diario vivir, va a ser más sencillo entender lo que Dios nos esté hablando. Pero además, independiente que sea algo de años en nosotros o que sea algo reciente, lo que sí hay que tener claridad es que el único que nos puede sacar de ahí es el Señor, por medio de su Espíritu. ¿Y por qué esta introducción? Porque hoy, 2 de Timoteo 2, versículo 25, dice: instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Muchas veces nuestra alma es la que se opone. Nuestras actitudes o estilos de vida es lo que termina oponiéndose a recibir la verdad de Dios, porque la verdad de Dios es tan diferente a la verdad que nos ha mostrado el mundo o nuestro estilo de vida natural. Y entonces sigue diciendo el Señor, tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón. O sea, entrar en razón es que nuestros ojos sean abiertos a una verdad que nunca antes habíamos entendido. Que antes eso que nos parecía que estaba bien o que era correcto y que nos parecía algo tan normal. Un día el Señor nos habla y nuestros ojos son abiertos de tal manera que llegamos a decir, wow, pero ¿por qué esto antes no lo había visto de esta manera? Porque toda la vida yo pensé que esto estaba bien cuando no lo era. Porque yo pensaba que esta manera de yo enfrentar las situaciones era la correcta cuando hoy tengo tanta claridad y entiendo con tanta lucidez lo que el Señor está hablando. Sigue diciendo el Señor en el versículo 26. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. Cuando nosotros estamos haciendo las cosas de la misma manera, creyendo que está bien, y un día conocemos una verdad que antes no conocíamos y la entendemos, ahí es donde tenemos la convicción o la certeza de que esa manera de vivir que yo tenía antes, ahí no estaba Dios. Lo dice el Señor clarito por medio de su palabra. Lo que yo hacía, que yo creía que estaba bien, pero que me hacía daño, efectivamente no era Dios. Era el diablo quien me tenía esclavizada o esclavizado en esa situación, en esa manera de yo hacer las cosas, en esa manera de pensar que yo creía que era la correcta. Dios, por medio de su palabra, siempre va a querer traer libertad a nuestra alma, libertad a nuestra vida, cambiar nuestra manera de pensar para que no sigamos llevando una vida en esclavitud, aún sin saberlo, pero que lo estamos haciendo en algunas situaciones, para que seamos libres, para que Él pueda seguir hablando con claridad. Y esto lo confirmamos aquí en Isaías 30, en el versículo 15, donde dice el Señor venía hablando a su pueblo, donde venían caminando en esclavitud, vivían en pecado. La iniquidad era lo que vivía o se veía a flor de piel en su pueblo. Esto dice el Señor soberano, el Santo de Israel. Ustedes se salvarán solo, dice el Señor, hace esa salvedad, además, solo si regresan a mí y descansan en mí.
En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza, pero no quisieron saber nada de esto. Aunque él les había dicho la verdad, les había mostrado cómo hacerlo, en su terco corazón no habían querido escucharlo. Omitieron cada verdad que Dios enviaba por medio de sus profetas, por medio de sus siervos. ¿Dónde es que nosotros podemos salir en victoria en medio de una dificultad? ¿Cuándo es que realmente podemos vencer esas dificultades, esas circunstancias que por tiempo, aún por años, han hecho parte de nuestra vida? Se salvarán solo si regresan a mí. La salvación viene del Señor, la salvación está en manos de Él. Pero ¿cuándo? Dice, cuando descansan en mí. Cuando nosotros tenemos una dificultad y en lugar de estar enfocados en la dificultad, en lugar de estar estresados, ansiosos, desesperados porque esa dificultad no se va, decidimos ir al altar y entregarle a Dios cada carga. Por eso Él también dice en su palabra, vengan a mí los que están cargados, los que están pasando por una dificultad, los que están pasando por algo que a sus manos, a su alcance, no está la solución. Vengan a mí, es lo que el Señor nos dice por medio de su palabra. Y entonces recibirán el descanso. Ese descanso que solamente podemos recibir de mano de Dios. ¿Por qué no descansar en Él? ¿Por qué no creer en Él? ¿Por qué no soltarle a Él la situación? Si Él es omnisciente, omnipotente, Él es soberano, es todopoderoso, Él todo lo conoce, todo lo sabe, está en todo lugar. Conoce tus situaciones, pero Él necesita que tú vayas y se las entregues. Él lo va a hacer, está dispuesto a hacerlo, Él puede hacerlo, Él sabe hacerlo, tiene la solución. Pero como dice aquí clarito, necesito que ustedes vengan a mí. Solamente, dice, ustedes se salvarán. O sea, ustedes serán libres de esa situación, de esa dificultad, de esa enfermedad, de ese problema, lo que sea por lo que estén pasando. Solo, dice Él, solo si regresan a mí y descansan. O sea, vayan a mi altar, pero descansen en mí. Recibamos el descanso de Dios cada que vayamos a su altar. No seamos religiosos de ir y hablar y hablar y hablar y decir tantas cosas, pero ni siquiera darle la oportunidad a Dios de que Él obre en nuestro corazón. A veces nos sentimos débiles, que no podemos hacer nada y ni siquiera queremos más luchar por esa situación. En la tranquilidad y en la confianza está su firmeza. O sea, cuando suelten a mí esas cargas y cuando confíen en mí, entonces ustedes van a ser fuertes. Ya esa situación no los dominará. Ahora soy yo, a través de ustedes, dominando sobre la dificultad, venciendo sobre la dificultad. Y más adelante dice en Isaías 30:19, ya no llorarás más. Él será compasivo si le pides ayuda, vuelve y lo dice el Señor. Sin ninguna duda, Él responderá a los clamores. Aunque el Señor te dio a comer adversidad y beber sufrimiento, Él seguirá contigo a fin de enseñarte. ¿Para qué es cada dificultad? Para que a nosotros traiga una enseñanza. Verás a tu maestro con tus propios ojos. Tus oídos lo escucharán detrás de ti. Una voz dirá, este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. Dios está listo. Dios está dispuesto. Pero debes dejarte enseñar. Menguar a lo que te ha debilitado esa situación. Menguar a la limitación. Menguar a tus posibilidades. Menguar a tus estrategias. Y dejar que tu espíritu se active en medio de esa situación, en el descanso en el Señor. Entonces Dios mismo te enseñará no el por qué, sino el para qué. ¿Qué tienes que aprender? ¿En qué te quiere fortalecer? ¿Qué tienes que soltar? ¿De qué manera tienes que pensar? ¿Cómo tienes que hablar? Dios lo es todo, en ti y en mí. Pero de cada uno de nosotros depende de que Él pueda obrar libremente, de que podamos aprender lo que Dios nos quiere enseñar en medio de cada dificultad. Que el Señor sea dándote el entendimiento necesario para que en medio de esa dificultad no desfallezcas, sino que busques de Él, descanses en Él y Él sea tu fuerza, Él sea tu firmeza, Él sea tu valor y salgas vencedor o vencedora en medio de esa situación, no por ti, sino por el poder de Dios obrando a través de ti. Que Dios te bendiga.